Un saludo, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Elías González y de nuevo estamos aquí en el blog Amanecer, en esta ocasión para darle continuidad a nuestro espacio de reflexión en torno a la historia de la mística. En este caso seguimos con la historia de la mística cristiana. Ya hemos recorrido desde los evangelios y el Nuevo Testamento, pasando por el martirio, la gnosis cristiana, los padres del desierto, hemos llevado ya todo un recorrido, la diferencia entre la mística de la luz, la mística de la oscuridad. Entonces, a lo largo de este video, pues también les voy a dejar por acá los enlaces de las sesiones anteriores para que ustedes puedan recurrir a ellos e ir completando la historia, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco de la teología mística de algunos personajes importantes de la Iglesia Oriental. Estamos ya en los siglos, pues, desde siglo cuarto hacia adelante, ¿no? Más o menos del año 400 hasta, vamos a abordar hasta ya el siglo XI, ¿no? Ya en el año 1000 y pasaditos, ¿no? Vamos a abordar algunos personajes y es importante, lo vamos a ver en su momento, así como en Occidente hubo una suerte de etapa, más o menos después del siglo XVI y hasta el siglo XVII, o sea, y de ahí hasta el siglo XX, algunos momentos, quizás por repercusiones sociales, por el ambiente, en donde la mística se apagó un poco, ¿no? Quizás no en el interior de las personas, pero no surgen personajes que de alguna manera recordamos por las obras que dejaron, sino que pues la mística yo estoy convencido que sigue ahí presente, pero que quizás sí por asuntos de coyuntura, de pensamiento de la época, de cuestiones políticas y económicas, pues no aportan al surgimiento de ciertas obras o de cierta valoración incluso de esa dimensión humana. Así es, por eso vamos a hablar más o menos del siglo cuarto, perdón, del siglo quinto, ¿no? Con el pseudo Dionisio Areopagita, después con Máximo el Confesor y Juan Clímaco, y después hay como un salto ya hasta, repito, los años 900 y inicios del segundo milenio, ¿no? Del año 1000 pasaditos, con Simeón el Nuevo Teólogo. Todos estos personajes corresponden más, no solamente por un sentido geográfico, ¿no? A la mística de la Iglesia Oriental, sino que también por su propia teología, ¿no? Tienen mucho más que ver con esta tradición. Después de este video ya vamos a entrar de lleno a la Edad Media entendida como este momento de la Iglesia cristiana occidental, ¿no? Ya propiamente lo que se conoce como el catolicismo, antes de llegar a la Reforma, ¿no? Todos los años de la Edad Media. Y bueno, entonces vamos a iniciar, por lo tanto, una breve, como en los otros videos, descripción y de algunos elementos a considerar importantes para, digamos, ir conociendo cómo se va distendiendo esta historia de la mística. Por eso vamos a recuperar estos cuatro personajes, repito, el serio Dionisio Areopagita, Máximo el Confesor, Juan Clímaco y Simeón el Nuevo Teólogo. Empecemos pues con el pseudo Dionisio. Esto es importante tener en cuenta, ya el propio nombre, el pseudo, indica que hay algo pues interesante en este personaje, que en realidad no se sabe quién fue, ¿no? Hay una serie de obras firmadas con el nombre de Dionisio, el del Arópago o el Aropagita. Este, pues, se refería a un discípulo de San Pablo que aparece, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando está Pablo predicando en el Areópago. Justamente hay un tal Dionisio, ¿no? Y entonces se supone que este era Dionisio que estaba escribiendo esto, discípulo directo de San Pablo, e incluso alguna de sus textos están su interlocutor, a quien van dirigidos, mejor dicho, estos escritos, es a Timoteo, que es al mismo al cual Pablo le escribe cartas, ¿no? Las cartas a Timoteo. Entonces, eh, son como elementos, aquí los expertos, los estudiosos, pues tienen distintas teorías. A mí me gusta considerar que, pues bueno, en realidad se trata más bien como de
una manera tradicional de aquella época en donde les valía un cacahuate el tema de derechos de autor y esas cuestiones no existían. Entonces eran como, se atribuían, así como por ejemplo hay cartas que se dice que son de San Pablo, pero que en realidad hoy sabemos que no son de Pablo, pues hay quienes pues están considerando, o sea, quienes tienen una lectura más como en la índole que se hacían pasar por él y era como para adquirir poder y cosas por el estilo, pero pues en realidad quizás tenía más que ver con el hecho de que eran de la escuela de Pablo y que firmaban como el maestro y que no tiene nada que ver con un asunto de manipulación, sino con un uso literario radicalmente distinto al que estamos acostumbrados en la época moderna, ¿no? Donde hay un individualismo rampante, donde cada quien tiene que ser el titular de su obra y cosas por el estilo, pues eso no existía en la antigüedad, ¿no? Entonces, sea cual sea el motivo, el asunto es que hoy se sabe que los textos escritos o atribuidos al tal Dionisio Areopagita no pudieron haber sido de ese tal Dionisio porque todos estos textos se considera que en realidad son más de, o sea, provienen del siglo V, donde seguramente ya habría muerto este personaje. Si fue contemporáneo de Pablo, en el siglo V ya no pudo haber estado vivo, ¿no? Entonces, esto es como importante tener en cuenta. Sin embargo, pues efectivamente es un, y bueno, y por lo tanto no se sabe quién fue, ¿no? No hay, no es como, sabemos que no existió el tal Dionisio Areopagita, sino que pues fue fulano de tal. Bien se pudo haber llamado Dionisio, ¿no? Y bien pudo sí haber sido del Areópago, es decir, pero lo que sí es seguro es que no es ese Dionisio el que conoció a Pablo, ¿no? En ese sentido, lo que sí cabe recuperar es que las obras de este tal Dionisio, sobre todo los nombres de Dios, jerarquías celestiales y particularmente la teología mística, van a ser textos que van a influir, van a ser básicamente un parteaguas en la mística. Algunos consideran a Dionisio el gran padre de la mística cristiana, justamente por este libro, ¿no? Teología mística, porque va a ser el que lo va a acuñar. Hasta este momento habíamos estado hablando de mística cristiana en autores en donde no se utiliza per se el término mística como tal, como lo hemos repetido desde el inicio, el término mística no va a aparecer en el cristianismo más o menos hasta el siglo III. Eso hace que mucho de lo que hemos visto, empezando por el Nuevo Testamento, no existe la palabra mística y ya decíamos que más bien en los primeros siglos lo que se utilizaba era la noción de la gnosis, que era el término más bien utilizado durante esa época para referirse a este conocimiento espiritual, posteriormente llamado mística, ¿no? Y cómo se hablaba particularmente de la gnosis cristiana, como es la particularidad del conocimiento cristiano que se distinguía de dualismos y otro tipo de experiencias espirituales de la época más cercanas al neoplatonismo, pero que al final el cristianismo siempre va a tener como una suerte de relación problemática con el gnosticismo, porque al mismo tiempo es una herejía, digamos, en términos del cristianismo, pero al mismo tiempo el cristianismo está totalmente permeado por ello y sus grandes autores iniciales, desde San Agustín, pero desde antes, Orígenes, Evagrio Póntico, todos los que hemos visto, incluyendo ahora el de Dionisio Areopagita, están claramente influenciados por el pensamiento neoplatónico que muchas veces coquetea, ¿no? Peligrosamente, por decirlo en términos de la ortodoxia, con el gnosticismo, ¿no? Pero bueno, entonces a Dionisio pues se le va a considerar de cierta manera el padre de la mística, justo por este texto, Teología Mística, y poner sobre la mesa la terminología que posteriormente se continuará ya, digamos, después, místicos posteriores ya más medievales o incluso más modernos, como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, hacia adelante, a excepción, por ejemplo, de Thomas Merton, que él también como estudioso de la mística recupera la noción de contemplación y la noción de la gnosis, pero más como en este ejercicio de estudio, pero las y los místicos ya más bien van a empezar a hablar de mística y siguiendo sobre todo la escuela del Areopagita, ¿no? El Areopagita, aquí es importante colocarlo dentro de lo que hemos denominado en estos videos como la mística de la obscuridad. Es decir, es de la línea y entonces muy probablemente habrá leído a Gregorio de Niza, por ejemplo, ¿no? Que ya les había comentado que en lo personal yo considero pues este que es muy anterior al Pseudo Dionisio,
pues un padre anterior de la mística, ¿no? Pero efectivamente pues no va a utilizar esa terminología. Pero tiene, eh, digamos, como estas mismas características en el sentido de la concepción de una absoluta trascendencia, absoluta alteridad e incognoscibilidad de Dios. Dios es el total y absolutamente otro, incognoscible, fuera de todo alcance humano, fuera de todo antropomorfismo y más allá de todo lenguaje. En ese sentido, esto es algo que va a estar como muy presente en la mística cristiana de aquí en adelante. Eh, Sin embargo, entonces la gran pregunta, bueno, entonces, ¿cómo la persona puede alcanzar esta unión con lo divino o este conocimiento de lo divino si Dios es efectivamente así de incognoscible? Eh, y aquí es donde viene, pues, también esta otra parte de la mística oscura o de la teología negativa, que tiene que ver con el proceso de las imágenes o, dicho mejor, de las jerarquías. Para Dionisio existen tanto las jerarquías celestiales o angelicales como las jerarquías terrenales. Estas segundas, las terrenales, que corresponderían propiamente a la iglesia, ¿no? Dividida en obispos, sacerdotes y laicos, mm, son un reflejo de la jerarquía celestial o la jerarquía angelical. Y en ese sentido, el ser humano va a ir ascendiendo a través de imágenes, todas ellas inadecuadas, pero correspondientes porque, bueno, porque son inadecuadas en tanto que son imágenes para el entendimiento humano y Dios es inconmensurable para el entendimiento humano. Y sin embargo, al no poder el ser humano ir directamente a Dios, es justamente a través de ir disrumpiendo estas imágenes a través de una suerte de elevación de las jerarquías, que poco a poco el ser humano va a ir elevándose a niveles más altos de conocimiento, ¿no? Hasta alcanzar como esta unión con Dios, que sin embargo nunca va a ser total, ¿no? Nunca va a ser absoluta porque Dios siempre va a ser incognoscible. Esto pues vuelve a subrayar esta mística de la oscuridad en donde a Dios se le alcanza por fe y por fe oscura. Entonces, conforme el ser humano va rompiendo todas estas imágenes, todos estos nombres divinos, todos estos nombres de Dios, lo que va sucediendo paulatinamente es que se va captando a Dios no por su esencia, no por la luz, sino justamente, como lo dice de manera ya también aquí se van fraguando estas oxímorons, esas paradojas místicas, a través del rayo de tiniebla, ¿no? Es como la soledad sonora de Juan de la Cruz, o sea, es algo contradictorio el rayo de tiniebla, porque un rayo es profundamente luminoso, y sin embargo es eso, ¿no? El camino de la fe es este saber no entendiendo, ¿no? Toda ciencia trascendiendo, dirá posteriormente Juan de la Cruz. Entonces, tinieblas, silencio, obscuridad, dice Hilda Graeff, son los términos que emplea el Sio Dionisio para presentar la experiencia mística genuina, porque por su infinita trascendencia, Dios es esencialmente incognoscible para el pensamiento humano y por consiguiente solo puede ser conocido paradójicamente por el desconocimiento, ¿no? Entonces es la vía de la teología mística negativa, ¿no? A través del desconocimiento de Dios, a través de la fe, se va conociendo a Dios, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no? Eh, y hay, por lo tanto, que abandonarlo todo, no solamente el mundo sensible, sino también el mundo intelectual y el de todas las formas. Se tiene que llegar a una suerte de experiencia más allá de todas las formas, una contemplación total de esa oscuridad que es Dios mismo, ¿no? Y este es un camino, por lo tanto, de la ignorancia, pero que sobre todo en sus estadios primeros va a ser fundamental, como lo ha sido para los místicos cristianos, el cultivo de las virtudes y sobre todo la vida sacramental. Para Dionisio Areopagita, en ese sentido sí es muy de la Iglesia Ortodoxa, va a ser fundamental toda la vida sacramental y toda la intercesión de la Iglesia, ¿no? Del cuerpo de la Iglesia. Sin eso no puede haber vida mística, ¿no? Por lo tanto, eh, sin embargo, bueno, pues como decía, este rayo de tinieblas, mmm, y hay que desasirse incluso de las experiencias sobrenaturales. Ahí también Dionisio va a seguir toda la línea, pues,
propiamente de la mística cristiana, que es toda, pues, toda imagen de Dios, pues no es Dios, ¿no? Y eso es fundamental. Algunas cuestiones que también va a cojear, digamos, en términos teológicos, o sea, como que se le critica a la mística de este pseudo Dionisio, es que efectivamente no es, pues no va a ser muy cristocéntrica ni trinitaria, sino que más cercana al neoplatonismo, en donde Dios es el uno, este todo, al cual solo podemos acceder por esta vía negativa. Bien, por supuesto, el Pseudo Dionisio es mucho más complejo, como les digo, es básicamente uno de los autores pilares de la mística cristiana y de la historia de la mística universal, y necesitaríamos pues muchísimo más tiempo para subrayarlo, ¿no? Yo creo que con cada uno de los personajes, pero particularmente con los que hemos visto hasta ahorita, con Dionisio llegamos básicamente a uno de los grandes pilares, ¿no? Entonces, ahí lo dejo hasta el momento con Dionisio, pero diciéndoles pues que yo creo que nos queda el pendiente de profundizar más en este personaje. Viene ahora Máximo el Confesor, que vivió del 580 al 662, es decir, ya estamos en el siglo VII, ¿no? Ya vamos avanzando en esta historia y va a recuperar, ¿no? Máximo el Confesor, mucha de esta teología, tanto de Bagrio Póntico como de Gregorio de Niza y del mismo Pseudo Dionisio. Entonces, en este sentido, al recuperar esta tradición, Máximo el Confesor lo que logra hacer, y esto es una de las cosas interesantes en su mística, según nos cuenta, por ejemplo, Hilda Graef, esta historiadora de la mística, es que Máximo el Confesor logra una suerte como de síntesis, de armonía entre la mística de la luz y la mística de la oscuridad, ¿no? Y eso va a ser como importante a tener en cuenta porque hasta este momento los hemos visto un poco muy separadas, ¿no? Que no lo están, ¿no? De hecho, la mística de la oscuridad es oscura por exceso de luz, ¿no? Y también todos los místicos de la luz asumen que Dios es trascendente y que no se le puede acabar de comprender por completo. Entonces, no es que sean dos caminos opuestos, ¿no? Pero sí son énfasis distintos. Y en Máximo el Confesor, lo interesante es que logra de cierta manera como una síntesis, ¿no? Eh, con él sucede lo mismo que ha sucedido con muchos de los personajes que hemos visto anteriormente. Y es que él, pues primero comenzó a tener una vida, según estos términos, mundana, o sea, es decir, su proyecto no tenía nada que ver con lo místico ni nada por el estilo, sino que eh, se desempeñó y se educó en la filosofía para hacer negocios y cuestiones por el estilo. Incluso llegó a ser secretario del emperador Heraclio, pero a la edad de 35 años decide hacerse monje y tiene como ya todo este inicio de su camino espiritual y camino místico, ¿no? Entonces esto es algo interesante, ¿no? Como también vemos a una serie de personajes que se van a desilusionar de su primera ilusión, que eran ser grandes eh, ante los ojos del mundo, ¿no? Y esto es que bueno, va a ser importantísimo desde el Evangelio, ¿no? Va a ser algo fundamental, ¿no? De nada le sirve a alguien ganar el mundo si se pierde a sí mismo, ¿no? Ese es, pues, uno por ejemplo, pues, de las cosas que convirtió a San Agustín y a otros personajes. Mm, y es que va a ser algo también como muy interesante de la mística cristiana, ¿no? Hay como un proceso de desencantamiento, pues, de los proyectos del mundo, ¿no? Y aquí con el mundo, y esto es importante porque luego aquí es engañoso, ¿no? No se está refiriendo per se, o no en todos los casos, porque ahorita cuando veamos a Juan Clímaco sí es un poco distinto, no se está refiriendo a, a deshacerse del mundo y de todo lo que contiene, sino justamente en terminología bíblica y de la mística cristiana, la lógica del mundo tiene que ver con las promesas de fama, éxito, renombre, una búsqueda del propio ego, frente al proyecto divino que tiene que ver con la comunión de todos con todos y de toda la creación, la relación íntima con el Dios del amor, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estos personajes, ahora a Máximo el Confesor, saboreando el proyecto del mundo
y reconociendo su falsedad y por lo tanto convertirse a un proceso de intensa búsqueda espiritual. Y curiosamente, y esto es de las grandes paradojas también de la mística cristiana por lo menos, su enorme compromiso con el mundo, ¿no? ¿Cómo se va a traducir entonces a eso? ¿No? Y entonces se vive en el mundo de una manera totalmente transfigurada. Eso es lo que le va a suceder a Máximo el Confesor, que, que va a tener una vida muy intensa como escritor, viajando, va a ser desterrado varias veces, o sea, con compromisos políticos muy serios en ese sentido, ¿no? No era esta imagen de monje encerrado que simplemente está orando, sino que le llevaba a compromisos reales, sociales con las personas, ¿no? Y eso le valió, repito, no solamente destierros y exilios, sino incluso torturas, en donde al final de su vida se le va a cortar la lengua y la mano derecha, justamente por estar en contra de, básicamente él luchó mucho contra una herejía, o dos herejías, que es la monofisista y monoteleológica, que son herejías que subrayan o que consideran que Jesús, perdón, monoteletistas, lo teleológico es otra cosa, una disculpa ahí por mi error. Asumen esta noción de la única naturaleza de Jesús, que sería la divina, rechazando todo lo humano, ¿no? Lo cual pues crea de nuevo un dualismo entre lo material y lo espiritual, y pierde esta particularidad de la experiencia mística cristiana, que es la encarnación, ¿no? Que es lo propiamente de la experiencia de la iglesia, que va caminando con esta experiencia de la encarnación, ¿no? Sin eso sería otra cosa, ¿no? Eh, Interesante, pero pues no sería la vivencia de la encarnación. Eh, y entonces, como el emperador de la época, digamos, era favorable a estas herejías, pues se le va a perseguir a Máximo el Confesor, y en edad ya muy avanzada se le va a torturar de esa manera y por estas heridas va a morir, ¿no? Entonces, repito, rompe con estos esquemas del místico totalmente alejado y desentendido del mundo, sino todavía con mayor compromiso ante lo que considera, ¿no? Como una entrega a lo divino. Y bueno, ya un poco del tema de su doctrina, pues repito, pues él logra hacer como esta síntesis entre la mística de la luz y la mística de la oscuridad. Va a subrayar que la experiencia mística es siempre por gracia, es una gracia, ¿no? Y que sin embargo, pues sí nos podemos preparar, ¿no? Por medio del esfuerzo ascético, pero subraya que solamente Dios puede, digamos, sumergirnos a la vida mística, ¿no? Y de nuevo, pues al mismo tiempo va a recuperar esta noción de la fe, ¿no? La fe como el camino de la mística, y la importancia de la oración, ¿no? Que va a ser fundamental, que insiste constantemente Máximo el Confesor, que la oración mística es pasiva, ¿no? En el sentido de que es totalmente una recepción del don amoroso de la divinidad, ¿no? Pero esta recepción amorosa, y esto aquí tiene un cambio importante, por ejemplo, respecto a otros místicos anteriores que hemos visto, como el mismo Dionisio Areopagita, eh, para, para Máximo el Confesor, la mística es el nacimiento de Cristo en el alma. Por lo tanto, y aquí de nuevo aparece este oxímoron de la Virgen Madre, ¿no? Que tiene que ver con la figura, por supuesto, de la Virgen María, y que además se va a repetir, por ejemplo, siglos después, o bueno, sí, siglos después, con el maestro Eckhart en su hermosa homilía sobre la virginidad, y cómo se dice que es bueno ser virgen, pero que es mejor ser madre. Aquí el Máximo el Confesor, en un sentido espiritual, ¿no? Que es lo que se está refiriendo. Y Máximo el Confesor habla de la Virgen Madre, ¿no? Que de nuevo es el rayo de tiniebla, la soledad sonora, la música callada. Estos oxímorons justamente es lo que está presentando, ¿no? Y entonces esta Virgen Madre, esta alma fecundada en donde nace Cristo, nos habla
o sea, si ya veíamos el camino de la fe y de la gracia y de la oración totalmente pasiva, el nacimiento de Cristo en el alma es esta parte de la mística de la luz, la mística catafática, ¿no? En el sentido de hacia afuera, hacia las formas, ¿no? Hacia la encarnación. Entonces, vemos cómo logra esta combinación, ¿no? Eh, y esto, por lo tanto, va generando la famosa theosis o deificación o divinización, que se trata de irnos divinizando, no convertirnos en dioses, pero sí en dioses por participación. Para eso, pues sí se tiene que haber logrado la apatheia, ¿no? Esta suerte de perfecta tranquilidad y desapego absoluto, pero ¿qué es lo que posibilita este nacimiento de Cristo en el alma? Como la experiencia de deificación, que es, que es pathos, ¿no? O sea, se padece en el buen sentido, porque es pasiva, nos va Dios transformando a su imagen y semejanza. Bien, esto fue un poco Máximo el Confesor, también un resumen bastante apretado, pero pues se me hace por ahí como para que vayamos eh, comprendiendo algo de sus posturas. Pasemos ahora a Juan Clímaco. Estamos hablando ya, eh, todavía pues, se considera que muere alrededor del 649, seguimos en el siglo VII, y a él se le va a conocer sobre todo por su gran obra, que es La Escalera del Paraíso, ¿no? Eh, que, que en griego escalera se dice clímax, de ahí su nombre, Juan Clímaco, ¿no? Y su gran obra, repito, La Escalera del Paraíso. La Escalera del Paraíso es, de nuevo, vemos esta imagen, como lo vimos, por ejemplo, en la vida de Moisés con Gregorio de Niza, ¿no? Subiendo el monte Sinaí, lo vemos en su vida del Monte Carmelo con San Juan de la Cruz, ¿no? Esta subida hacia la divinidad. Sin embargo, en este caso, Juan Clímaco, si bien va a ser un místico fundamental y su obra va a tener muchas repercusiones y va a estar muy presente en la historia de la mística, de cierta manera es diferente a Gregorio Máximo, ¿no? Aquí volvemos a una mística mucho más en riesgo de caer en el angelismo, ¿no? Mucho más cercana a una ascética de la tónica de San Antonio, ¿no? En donde básicamente se trata de eliminar cualquier tipo de apego mundano y todo lo mundano y lo material es negativo y se tiene que llegar a convertirse en una suerte de ángel en vida, negando todos los apetitos, negando todas las pulsiones de la naturaleza, de la carne, ¿no? Y en ese sentido, pues se pierde toda la riqueza de la encarnación y todas las cuestiones por el estilo. De hecho, pues se ve como si fuera esta escalera al paraíso, una suerte como de irse deshumanizando para hacerse cada vez más divinos, ¿no? Cuando en realidad, pues la experiencia mística cristiana, su núcleo es entre más humano, más divino, ¿no? Que es justamente la experiencia de Jesús, ¿no? Plenamente humano, plenamente divino. Sin embargo, va a ser fundamental esta obra, ¿no? De la escalera del paraíso por muchos motivos. Una de ellos que me gustaría subrayar es que es uno de los grandes precedentes de lo que se llama la oración jesicasta, ¿no? Que la esiquia, ¿no? Que es como una suerte de soledad y reposo perfecto, nos dice Hilda Graeff, ¿no? Eso significa, de ahí viene el jesicasta, el jesicasmo, que hoy conocemos mucho a través, por ejemplo, de grandes maestros contemporáneos como son Franz Jalex, Pablo de Ors, Javier Miloni, Alexander Satirka, ¿no? Y hay todo un movimiento, ¿no? De oración contemplativa cristiana que quieren recuperar la sabiduría mística y orante del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo perdió mucho esta sabiduría en siglos posteriores, ya en la modernidad. Se convirtió todo más en una suerte de moralismo y de vida 100% sacramental, pero perdiendo esta dimensión mística.
y entonces las tradiciones orientales, ahora orientales, o sea, es decir, asiáticas, ¿no? El budismo, el hinduismo, etcétera, llegan a recordar al cristianismo toda esta dimensión profunda, así como el cristianismo le recuerda o le enseña a Oriente, o el mal llamado Oriente, bueno, no me voy a meter en esas discusiones ahorita, la dimensión política, la dimensión social, ¿no? Del compromiso. Sin las amistades que tuvieron un Thich Nhat Hanh o un Dalai Lama, no hubieran podido, digamos, o sea, las amistades cristianas, ¿no? que tenían, no hubieran podido, digamos, tener ese compromiso con la no violencia como lo tuvo Thich Nhat Hanh, por ejemplo, muy amigo de Martin Luther King, ¿no? Colaborador. Entonces, en ese sentido, es importante como subrayar, ¿no? Que ahorita hay un resurgimiento, ¿no? de estos personajes, estos muchos sacerdotes, que están recuperando la sabiduría mística de la oración cristiana, más allá, repito, y no es porque tenga yo nada en lo personal contra el rosario, ¿no? Pero muchas veces se ha reducido la vida orante a rezar el rosario. Y todas estas sabidurías y conocimientos como la oración jesicasta, sobre todo en Occidente, se han perdido. Se ha mantenido vivo en la iglesia oriental, ¿no? Y justamente uno de los grandes precursores de la oración jesicasta va a ser Juan Clímaco, porque Juan Clímaco en la escalera al paraíso, justamente uno de los escalones, digamos, o sea, que se tiene que ir, eh, digamos, como cultivando los colores que se tienen que ir subiendo, tiene que ver con la eliminación de toda distracción posible, a través de la repetición de ejaculatorias, especialmente repitiendo el nombre de Jesús, ¿no? Este método posteriormente se va a ir desarrollando, repito, a lo que ya se conoció como la oración jesicasta, ¿no? Por lo tanto, es importante como subrayar la importancia de Juan Clímaco en la mística, porque va a ser un precursor en esto. Si bien, si uno lee la escala al paraíso, va a decir, ¿qué es esto? ¿No? Un ascetismo de nivel extremo, pero es importante por esto. Pero también es importante justamente por las dudas que va a tener él mismo. O sea, es curioso porque es como si él recuperara, ¿no? Como toda esta sabiduría de la lucha de los padres del desierto frente a los demonios, frente a las tentaciones y toda esta noción de eliminar totalmente la carne y convertirse en ángeles, básicamente. Pero justamente Juan Clímaco va a dudar de eso, porque se va a dar cuenta que también, o sea, a pesar de que lo defiende, al mismo tiempo se atreve a dudar y dice, pero es que también es verdad que muchas personas en la vida comunitaria generan, como desarrollan mayor amor y caridad que el solitario que se vuelve de pronto arrogante y malhumorado y no quiere ver y odia a todo el mundo, ¿no? Entonces, como que él mismo se atreve a dudar de estas suertes de recetas ascéticas y va poniendo ahí, sembrando dudas que si bien no las lleva a conclusiones profundas, sí las deja allí, ¿no? Y habla muy bien en ese sentido de eso de él, ¿no? También al mismo tiempo va a ser mucho más crítico al no atribuir toda tentación y todo desorden al demonio, sino que va a recuperar también propias patologías humanas. En ese sentido, también es un gran aporte porque nos va a ayudar a reconocer, pues que no solamente, o sea, que no todo es como cuestiones de una lucha de entidades de bien y mal, sino que es la propia persona también con sus heridas, con su historia, la que tiene que trabajarse, ¿no? Entonces, todo esto, repito, pues va a ser importante, a pesar, reitero, de que pues mucha de la teología y de las enseñanzas que nos presenta Juan Clímaco, pues de cierta manera no pueden empatarse con la visión del Dios amor, con la experiencia de la encarnación, la experiencia bíblica, etc. Bien, pasemos ahora al último personaje, Simeón el nuevo teólogo. Aquí damos un salto, como les decía, pasamos del siglo séptimo al siglo décimo y poco del onceavo, que vive este tal Simeón el nuevo teólogo, porque parece ser que del siglo séptimo, finales al siglo octavo, poco hay que recuperar, ¿no? Seguramente, repito, hay mucho, pero fueron momentos
en donde cada vez, por ejemplo, las iglesias occidental y oriental estaban cada vez más divididas. Es por esta época que se dan algunos cismas. Entonces, es importante como tener eso en cuenta y pues se da hasta Simeón el nuevo teólogo un nuevo personaje, digamos, como interesante, ¿no? Que no ha sido muy recuperado en Occidente, pero que encarna muy bien toda esta mística o esta teología mística de la Iglesia oriental. Al igual que Máximo el Confesor, Simeón el Nuevo Teólogo no era su primera opción convertirse en sacerdote ni nada por el estilo, fue una conversión que fue teniendo y se hizo discípulo de otro Simeón, probablemente de ahí agarró su nombre porque se dice que en realidad Simeón no era su nombre de pila. No lo dejan, digamos, ser discípulo de su maestro, entonces pues él se va a otro monasterio para poder ser discípulo de su maestro. Eh, y entonces, digamos, es como toda esta historia que muestra un Simeón que va caminando un proceso de justo pues de transformación, ¿no? Ahora, algo que me parece fundamental subrayar y que me parece importante que Hilda Graeff en su texto también lo recupera, es que Simeón, a diferencia de otros místicos anteriores que hemos leído o trabajado en estos videos, excepto San Agustín, Simeón sí va a recuperar mucho de su experiencia personal. Los otros más bien están haciendo tratados, no necesariamente hablan de sus experiencias. Uno presupone que las tuvieron, justamente porque es difícil hablar de estas cosas si no se tienen algún atisbo de estas experiencias, ¿no? Sin embargo, Simeón sí nos habla de su propia experiencia y nos habla de una mística que es profundamente cristocéntrica, ¿no? Ahí de nuevo pues aparece esta dimensión cristocéntrica de la experiencia cristiana y habla de contemplar a Cristo con todos nuestros sentidos. Por supuesto, aquí se está refiriendo a lo que ya veíamos en sesiones anteriores, con Orígenes sobre todo, de los sentidos espirituales, ¿no? Es ir purgando todos los sentidos corporales para poder acceder a los sentidos espirituales y desde ahí contemplar de una manera también más profunda cómo es Cristo, ¿no? Para poder imitarle y poder, digamos, cristificarnos de esa manera, ¿no? Eh, Simeón, dice Gilda Graeff, no considera que la vida mística sea un don extraordinario, pero lo ve como una floración necesaria de la vida contemplativa vivida en su plenitud, ¿no? Por lo tanto, sí requiere, pues, este proceso de realmente entregarse a la vida contemplativa, ¿no? Al igual que otros místicos anteriores y posteriores, va a ver en las lágrimas un gran don, el don de lágrimas famoso, va a ser uno de los grandes síntomas de que la persona se va purgando por dentro y se va conmoviendo a tal grado justamente por ir ganando en conciencia de esta presencia que le habita en su interior y que habita a toda el universo mismo, ¿no? Mm, Va a tener algunas controversias también teológicas. Por ejemplo, él consideraba que era más importante la, la experiencia subjetiva de vivir el sacramento, cualquiera de ellos, a el hecho objetivo del sacramento, cosa que va en contra de la enseñanza, pero que pues tiene mucho de sentido. Otra de las cosas, ahorita recupero este último asunto, ¿no? Otra de las cosas por las cuales se le criticó y se le condenó y después ya se le perdonó, ¿no? Todavía en vida, fue que para Simeón el nuevo teólogo, los abades, los maestros espirituales, los obispos, digamos, la jerarquía tenía que tenía que tenerla, o sea, tenía que recaer en quien tenía vida mística, o sea, quien realmente tuviera una experiencia profunda del misterio divino, y no por cuestiones políticas, y no por meritocracia, ni por hacer carrera eclesial. Eh, y esto, pues claro que sí que tiene problemáticas, no digo que no, porque claro que, o sea, no sé, ¿cómo decirlo? Eh, no, o sea, si se entiende la experiencia mística también como una suerte de gracia absoluta, pues entonces terminaría siendo las personas con puestos de guías espirituales o puestos eclesiásticos, terminarían siendo
favorecidos por Dios. Y entonces los que no son favorecidos, los que no tienen vida mística, es porque Dios no los favorece y no los está llamando, ¿no? Entonces la iglesia pues quiere resolver esto, dice, o sea, que no es, digamos, las grandes experiencias las que cuentan, sino justamente la entrega, incluso cuando no hay esas experiencias, ¿no? Entonces sí hay un sentido importante a recuperar, pero sí hay que rescatar también la importancia de Simeón, quizás su gesto profundo, que es, o sea, estas personas tienen que poner atención a su vida de oración, ¿no? No tienen que ser políticos que están buscando meramente hacer carrera eclesial, que muchas veces pasa, sino que tiene que ser gente realmente dedicada a la oración y al compromiso orante de la mística, porque si no, no tienen experiencia, y si no tienen experiencia de Dios, ¿cómo van a poder guiar el barco, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, eso es importante, te digo, repito, ¿no? Creo que es importante recuperar ambas posturas, ¿no? Que tiene que ver lo mismo con el tema anterior que decía que ahora voy a comentar de nuevo, ¿no? Que para Simeón es más importante la experiencia subjetiva de los sacramentos y no tanto el hecho objetivo, ¿no? La iglesia va a decir, o sea, es que independientemente que experimentes o no, el sacramento tiene valor en sí mismo, o sea, tiene una potencia en sí misma, ¿no? Eh, y entonces, repito, aquí de nuevo creo que podemos rescatar ambos gestos, ¿no? Sí me parece fundamental subrayar, como lo hace Simeón, el nuevo teólogo, la importancia de que que el sacramento tiene que ser una vivencia real para la persona. No es un acto de magia, no tendría que ser meramente tampoco un proceso burocrático. Tiene que pensarse y acompañarse a la persona para que la vivencia de los sacramentos que ofrece la iglesia se traduzcan en auténticas experiencias mistagógicas para el sujeto, ¿no? Esto es fundamental. Por supuesto que esto, o sea, es el gesto que yo recuperaría, ¿no? También tiene que ver lo otro, ¿no? O sea, es decir, creo que también hay un gesto rescatable en la noción de que el acto objetivo o sea, es decir, el sacramento por sí mismo, independientemente de cómo lo haya experimentado la persona, tiene un valor, ¿no? Y yo creo que eso también es importante recuperar. Entonces, para mí no es uno ni el otro, pero sí los dos tienen un gesto que creo que cada uno quiere evitar excesos como el ejemplo anterior. Bien, pues yo creo que por aquí lo dejaría, ¿no? Bueno, me gustaría como subrayar, o más bien leerles un texto de Hilda Graef con el que termina el apartado que le dedica a Simeón el nuevo teólogo. Dice el siguiente, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más profundamente el místico se percata de la alteridad de Dios, tanto más su conocimiento se le tiene que presentar como una ignorancia y la luz divina como una oscuridad. Y así la luz que Simeón vio en su éxtasis es también obscuridad, porque Dios es incomprensible en su esencia, inaccesible en su gloria, eterno porque está fuera del tiempo, invisible porque no puede ser captado por nuestra inteligencia. Sin embargo, podemos ver la luz divina ya en este mundo, porque se nos ha hecho accesible en Cristo. Y de este modo Simeón perfecciona la tradición bipolar de la luz y la oscuridad propia de la mística bizantina en su espiritualidad cristocéntrica, que él había vivido profundamente antes de enseñarla a los demás. Entonces, al igual y más radicalmente quizás que Máximo el Nuevo Teólogo, que veíamos que bebe tanto de la mística de la luz de Vargo Póntico como de la mística de la oscuridad de Gregorio de Niza y del Señor de Dionisio Areopagita, Simeón el Nuevo Teólogo lo que hace es de nuevo subrayar eh, la, que la experiencia mística es tanto luz como oscuridad, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ese es el asunto, es de nuevo la paradoja del rayo de tiniebla, ¿no? De la Areopagita. Pues bien, un saludo, como siempre un gusto, mi nombre es Elías González, esperen más videos, apenas vamos a entrar a la Edad Media en este recorrido que estamos haciendo, entonces seguirán más. Les invito a que vean los anteriores videos, que los compartan, así como también comparten que se suscriban al canal, que nos dejen nuestros comentarios, que le den pulgar arriba y también pues que nos dejen ahí pues todas sus opiniones y cuestiones por el estilo. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.